Ahora quiero pasar a otro capítulo que tiene que ver con cómo a lo largo de la historia la gente se ha acercado a la Biblia. Y bueno, aquí vamos a hablar cosas históricas, pero espero que sean de vuestro interés también. Pero antes voy a recordaros la definición. Creo que a veces es importante no olvidar, ¿no? Lo que estamos tratando. Interpretar las escrituras es dar el significado del pasaje conforme a lo que el autor tenía en mente cuando se escribió y para quienes se escribió. Bueno, pues he hecho este ejercicio de memoria, de recordar lo que es la interpretación, pues vamos a ver en los minutos que tengamos, hasta donde lleguemos, algunos criterios que se han usado y que indirectamente los podemos estar usando nosotros, a sabiendas o no. Pero cómo a lo largo de la historia se ha interpretado la Biblia. Y lo primero es que la interpretación bíblica podemos trazarla en algunos principios a un origen judío, donde los judíos que tenían la palabra de Dios interpretaban la palabra de Dios. Y la primera referencia clara que tenemos en la Biblia pues es la de Esdras. Eh, Era un escriba. Y en Esdras, el capítulo 8, he resumido ahí un poco esos 8 primeros versículos, donde dice algunas cosas interesantes, ¿no? Notamos el deseo del pueblo reunido. El pueblo de Dios se reúne como un solo hombre en la plaza. Y pidieron, además fue iniciativa del pueblo, ¿no? Qué contraste, hoy casi estamos nosotros rogando que nos vengan a escuchar, pero aquí es el pueblo que tenía deseo de escuchar la palabra de Dios. Entonces le piden al escriba, al entendido, al conocedor de las escrituras, al escriba Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. La palabra era para el pueblo, no era para el escriba solo, era para el pueblo. Entonces, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, y esta frase interesante, ¿no? La que destaca aquí Nehemías cuando lo escribe, dice, y además que estaba delante de quién, de todos los que podían entender lo que oían. O sea, si uno tenía edad suficiente para comprender, para entender, pues debía estar ahí escuchando la palabra de Dios. Bueno, versículo 3 dice, entonces leyó en el libro desde el amanecer hasta el mediodía, o sea, mediodía, leyendo la Biblia en presencia de hombres y mujeres y repite otra vez, de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y ahora viene el trabajo de explicación, de interpretación y explicación de la palabra. Dice, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Bueno, luego menciona una lista de otras personas que estaban allí. Abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Quizá un gesto de respeto, ¿no? Ante la palabra. Y entonces todos los que estaban acompañando ahí a Esdras y los levitas, dice el verso 7, explicaban la ley al pueblo, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Bueno, aquí el tema es que no era suficiente entonces escuchar la lectura, había que explicarla, había que traducirla y había que darle el sentido que tenía. Lo de traducir es porque los judíos después de la deportación a Babilonia habían perdido su idioma. Claro, habían pasado generaciones, fueron 70 años en el cautiverio en Babilonia. Entonces las nuevas generaciones habían perdido el hebreo y estaban utilizando pues, el idioma arameo. Entonces, claro, cuando se leían las escrituras en hebreo, pues tenían que alguien traducirlo para que pudieran entender la palabra. Pero no solamente traducían, sino que explicaban y le daban el sentido. Decía, bueno, este es el sentido, esto es lo que quiere decir, para que la gente realmente entendiera la palabra, no solamente las palabras, sino lo que quería decir la palabra. Y esto de leer la Biblia y explicarla, lo vemos en el Nuevo Testamento, incluso hasta en los propios evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es la palabra de Dios, claro, y fue escrita para gentiles, probablemente romanos. Y cuando lees el Evangelio de Marcos,
pues encuentras que Marcos, a diferencia de otros evangelios que hablan para judíos, usa latinismos en vez de palabras griegas. ¿Por qué? Pues porque sus lectores lo iban a entender mejor, para que comprendieran el significado, ¿no? Y entonces habla, por ejemplo, del centurión, la legión o el pretorio. Y Marcos también, por ejemplo, explica algunas cosas. Cuando dice que una viuda pobre echó dos blancas, y luego dice, o sea, un cuadrante, está traduciendo. O cuando habla de cuando el Señor fue llevado al atrio para ser juzgado y condenado, pues dice que fue llevado, esto es, al pretorio. Explica que el atrio era el pretorio. Y también cuando habla de manos inmundas, que se quejaban de que comían los discípulos de Jesús con manos inmundas, pues Marcos aclara, esto es no lavadas, que decir que no las habían lavado. Y también traduce Boanerges, ¿no? Cuando habla de los hijos, cuando Juan y Jacobo, hijos del trueno, dice qué es lo que significa. Así que importante, y lo vemos en los judíos, este principio de la explicación y dar el sentido a la palabra. Alguien le llamó a un síndrome como el síndrome del Scrabble. No sé si en castellano se llama así este juego, ¿no? Es una especie de sopa de letras que se hace con juego, no sé si se usa el nombre inglés o se traduce de otra manera. De hecho, la palabra inglesa Scrabble significa escarbar, porque tienes que escarbar un poco en tu mente buscando palabras para formar esta sopa de letras. Y bueno, supongo que conocéis el juego, que es muy interesante, es formar palabras cruzadas, ¿no? Como un crucigrama. Y claro, cuando te toca jugar, podrías jugar poniendo palabras raras, que a veces son las que tienen la mayor puntuación, ¿no? Con las letras más difíciles, pero sin que sepas realmente lo que significa la palabra. Bueno, esa palabra te suena y tú la pones. Y si los oponentes te dicen que vale, pues palabra correcta. Ahora, en el medio de este tablero, a ver si veis en el medio, en el centro, así un poco hacia arriba, y en la vertical, una palabra en vertical, aparece la palabra toche. ¿Sabéis lo que es toche? No. No, yo tampoco lo sabía. Lo tuve que buscar. Es una palabra correcta. Parece ser que en Argentina, curiosamente, se usa para referirse a los miembros de la policía. No sé si será despectivo, pero que le llaman toche a veces a los miembros de la policía. En Colombia y en Venezuela es el nombre de un pájaro, pero también se usa como llamarle a una persona toche, es llamarle que le falta inteligencia. Y en México y en otros lugares de América, pues parece ser que es un animalito tipo un armadillo o algo así. Entonces, podemos usar palabras que conocemos la palabra, en este caso no la conocíamos, pero podría ser que nos sonara, ¿no? Eh, y que no sabemos lo que significan. Y eso puede ocurrir también con el lenguaje bíblico, ¿no? Podemos estar leyendo palabras en la escritura que realmente no sabemos lo que quieren decir. A veces me preocupa cuando cantamos ciertas canciones, que pueden ser muy bíblicas, pero cantamos Adonai. Pues bueno, supongo que los que llevamos años en la iglesia sabemos lo que significa Adonai, ¿no? Significa Señor, el Señor. O es otro himno que cantamos, Elí, Elí, lama sabactani. Y yo me pregunto, cuando entra gente de la calle, los jovencitos que tenemos en la iglesia, ¿realmente saben lo que estamos cantando? O en el himno de Lutero, ¿no? Señor de Sabaoth. Pues sabemos lo que es Sabaoth, lo cantamos. Y bueno, ¿cuántas veces hemos cantado y leído cosas que no sabemos lo que significa? Así que es importante que entendamos las palabras que estamos leyendo. Y siempre digo que hay que buscar en el diccionario si no lo sabes. Claro. El, el material que uso para las clases de bautismo es un material que originalmente lo escribió Pablo Wickham, que a pesar de ser inglés, pues se ha preocupado de tener un lenguaje bastante bueno español. Y también pues ya de años atrás. Y entonces hay algunas palabrejas que yo sé que son palabras que la gente joven, sobre todo los que vienen a clase de bautismo, pues no las conocen, no saben lo que significan.
Y bueno, a veces he pensado en quitarlas, pero otras veces pienso en dejarlas, porque así siempre les digo, mira, le leéis la lección de hoy y me traéis preguntas, lo que no entendáis. Y entonces digo, bueno, ¿y habéis entendido todo? Sí, 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 sí. Entonces, claro, le hago la jugada y le digo, oye, ¿y la palabra tal, sabes lo que significa? Bueno, pues no, la verdad es que no. Pues hay que buscarlas en el diccionario, ¿no? Y con la Biblia igual, pues tenemos que entender y buscar los significados. Y otro día estaremos hablando de las herramientas para entender las palabras bíblicas más allá del diccionario de lengua española. Bueno, estamos Amén. hablando que la interpretación bíblica la encontramos ya en el pueblo judío y encontramos en particular en esta figura de los escribas. Los escribas vienen a ser un colectivo reconocido como un grupo de personas que son los especialistas. Se mencionan así, los escribas, en Primera Crónicas, en el capítulo 2, en Segunda Crónicas, capítulo 34, y también en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que fue Nehemías que estableció ese colectivo de expertos para explicar las escrituras al pueblo de Dios. Su tarea era esa, eran especialistas en la interpretación de la Biblia y la Biblia era importantísima en el pueblo judío porque era la base de la vida cotidiana, no solamente la vida espiritual, sino la vida diaria. La Biblia, la palabra de Dios, regía la vida, lo que tenían que hacer y lo que no. Pues mismo lo veis como hasta en el Pentateuco, hasta hablaba de las cosechas y de cómo y de ciertas cosas que había que tener en cuenta. Y además estos expertos en la Biblia, como regulaban no solamente la parte espiritual, sino también la humana, pues eran también, por así decirlo, los expertos en derecho, pues hacía un poco de jueces, ¿no? Expertos en administración y expertos también en la educación. Eran los maestros los que daban las clases a los niños y a los adolescentes o jovencitos. Así que los escribas llegaron a ser tremendamente influyentes en el pueblo de Dios, porque afectaba su labor a todo el pueblo de Dios. Estaban marcados por lo que ellos decían. Influían, por ejemplo, en el Sanedrín. En el Sanedrín, pues eran los juristas, los que aplicaban la ley de Moisés, ¿no? Cuando alguien cometía un delito, pues sacaban de Biblia y, para juzgar y decidir qué había que hacer con el delincuente. Y en el Sanedrín, como sabéis, es el órgano de gobierno judío, ya lo estudiamos en la serie anterior. Y también ellos tenían un lugar importante en la sinagoga. La sinagoga era el lugar del culto. Pues claro, ahí tenían que interpretar y traducir la palabra de Dios y dar sus explicaciones y aplicaciones. Y claro, de ahí todo salió pues una serie de tradiciones, las tradiciones de los judíos. Y es evidente que esas aplicaciones realmente que hacían de la palabra eran necesarias, es algo necesario, ¿no? Porque si leo la palabra y no la aplico, pues tiene poca utilidad. Pero cuando hacemos aplicaciones, hay que distinguir lo que es la aplicación de lo que es la interpretación, lo que dice el texto y de cómo aplico el texto a mi vida diaria. Porque podemos confundir con el tiempo lo que es una tradición, lo que fue una aplicación y pensar que eso es la palabra de Dios. Y la palabra no cambia, pero las aplicaciones sí. Las aplicaciones pueden cambiar en función de las circunstancias. Tenía aquí una historia curiosa, pero ya el tiempo dice que es hora de terminar. Tenía que ver un poco con un matrimonio, ¿no? Cuando se casan jóvenes y la mujer va a preparar, va a hacer no sé si un pollo o algo así al horno o el pavo, y resulta que lo corta a la mitad antes de meterlo en el horno, ¿no? Y entonces el marido que viene de otra familia donde asaban el pavo pero no lo cortaban a la mitad, le pregunta, ¿pero por qué cortas el pavo a la mitad para asarlo? Y ella le contesta, bueno, porque en mi casa siempre se hacía así, se cortaba la mitad y se metía en el horno. Y el marido pues dijo, pues en mi casa no, se mete así entero, no, no hay que andar cortándolo. Y bueno, la explicación es que en la casa de la chica, pues su madre cortaba el pavo porque tenía un horno pequeño y la cazuela era pequeña y no cabía de otra manera, y era el motivo, ¿no? Pero pensaba que era importante cortarlo para que se pudiera hacer bien al horno. Bueno, esa fue la historia resumida de cómo las tradiciones, pues a veces llegamos a poder pensar que hay que hacerlo así porque es necesario. Y como dije, también los escribas eran los que enseñaban en la escuela a leer, a escribir y así formaban discípulos. Y por lo tanto estos escribas eran los guías espirituales del pueblo de Dios y que influían tremendamente en la vida social
y la vida cultural. Así que con esto termino. Qué importante tener una buena enseñanza, porque si la enseñanza no es buena, pues va a afectar a todos los órdenes de nuestra vida. Y por eso nosotros valoramos mucho y le damos importancia a la escuela dominical. Enseñar bien, una buena enseñanza a los niños. La escuela dominical no es para entretener a los niños mientras estamos en el culto. No, no, es para poner las bases importantes en la vida de los niños.